Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. Bienvenidos a un programa más de esta serie que hemos denominado Los Atributos de Dios. Ya hemos hablado de que Dios es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y en esta ocasión vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es ese atributo que le permite a Dios, como Dios, saber absolutamente todo de todos. Todo conocimiento y toda sabiduría lo tiene Dios como el Ser Supremo, como el Creador de todo cuanto existe. La omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación, de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es omnisciente por naturaleza. Dios lo sabe todo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 dice: pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él conoce no solamente los más mínimos detalles de nuestra vida, sino de todo lo que está a nuestro alrededor, porque Él menciona que aún sabe cuando cae un pajarillo o perdemos un solo de nuestros cabellos. Mateo capítulo 10 versículos 29 al 30 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe todo lo que ocurrirá hasta el fin de la historia misma. Isaías 46 versículos 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios también conoce nuestros propios pensamientos, aún antes de que hablemos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce nuestro corazón desde lejos, y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. El Salmo 139, versículos 15 y 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El rey Salomón expresó perfectamente esta verdad cuando dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. A pesar de la condescendencia de nuestro Señor Jesucristo para despojarse de sí mismo y asumir la forma de siervo, como lo dice Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En muchos relatos del Evangelio se da a conocer su omnisciencia. Por ejemplo, Mateo capítulo 9 versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Cuando se encontró con la mujer que sacaba agua del pozo en Sicar, le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. Él conocía a Natanael aún antes de haberlo encontrado, porque él conocía su corazón. El Evangelio de Juan capítulo 1 versos 47 y 48 dice: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. También le dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro
había muerto, aunque se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia de la casa de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 11 al 15 dice: dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegra por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Vemos entonces que Dios no solamente sabe todo de todos, sino que también sabe qué hacer. Tiene una respuesta para todo. Esto lo dejó claramente en la alimentación de la multitud. Un problema imposible de solucionar, pero Jesús sabía qué hacer, haciendo mucho por muchos, manifestando su poder y compadeciéndose de la necesidad que nadie más podía comprender. Para Él no hay nada imposible. Conoce la necesidad más profunda de nuestro corazón y está dispuesto a actuar para favorecernos. Claramente observamos la omnisciencia de Jesús en el mundo, pero es aquí donde comienza la paradoja. Jesús hacía preguntas, lo cual implica la ausencia de conocimiento. Y aunque el Señor hacía preguntas más para el beneficio de su audiencia que para Él mismo, sin embargo, hay otra faceta respecto a su omnisciencia que procede de las limitaciones de la naturaleza humana, la cual Él, como Hijo de Dios, asumió. Leemos, por ejemplo, como hombre, Él crecía en sabiduría y estatura, Lucas 2:52, por lo que padeció, aprendió la obediencia, Hebreos 5:8, pero también Él no sabía cuándo sería el fin de los tiempos, Mateo capítulo 24, versículos 34 al 36. Nuestro Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero cuando tomó forma de hombre para salvarnos, para tener la experiencia de la muerte y fuera posible nuestra redención, Él mismo decidió limitar su pensamiento. Ahora entendimos que Él conoce todo de todos, conocía los pensamientos de la gente. Esto no debe hacernos dudar de la deidad, la soberanía y el poder de nuestro Señor Jesucristo al conocerlo todo, pues la Biblia dice que Él mismo estaba en el principio de la creación. Cuando dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo y ha estado siempre conociendo todo de todos. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿por qué el Hijo de Dios no sabría algunas cosas si Él sabía todo lo demás? En vez de considerar esto simplemente como una limitación humana, debemos considerarlo como una controlada limitación de conocimiento. Aquí vemos un acto voluntario de humildad a fin de compartir totalmente nuestra naturaleza, como la afirma Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Finalmente, no hay nada demasiado difícil para un Dios omnisciente. Y es por tener la base de nuestra fe en un Dios como Él que podemos descansar seguros en Él, sabiendo que Él promete que nunca nos desamparará mientras continuemos viviendo en Él. Él nos ha concedido desde la eternidad, aún antes de la creación. Dios ya te conocía a ti y me conocía a mí, donde apareceríamos en el curso de la historia y con quienes interactuaríamos. Él aún conocía nuestro pecado en toda su fealdad y depravación, y sin embargo, en su amor, Él puso sellos sobre nosotros y nos acercó ese amor en Jesucristo. Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lo veremos un día cara a cara.
Él nos conoce perfectamente a nosotros. Aunque nunca terminemos de conocerlo a Él, Él siempre estará presente y siempre extenderá su mano de poder para favorecernos. Tenemos que creer en que Dios es omnisciente y lo sabe todo. El mundo no se ha salido del control. Él sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo. Vamos a orar al Señor. Él conoce su necesidad, la necesidad más profunda de su corazón, aún antes de que usted se la pueda mencionar. Él le conoce a usted desde antes de su nacimiento, desde la misma concepción. Por lo tanto, nos conoce mejor que nadie y además tiene el poder para ayudarnos. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Él los conoce. Cierre sus ojos y dígale: Señor, tú conoces cuál es mi necesidad. Señor, tú conoces, Señor, cuál es mi petición. Conoces lo más profundo de mi corazón, mis sentimientos y emociones, Señor. Tú no me juzgas, ya que estás dispuesto a perdonarme si tengo un genuino arrepentimiento. Por eso te pido, Señor, tú conoces mi porvenir, que me ayudes. Tú conoces el propósito que has establecido para mí. Ayúdame a hacerlo realidad en el nombre de Jesús. Tú conoces qué pasará en el mundo, Señor. Cómo se moverá este mundo en el futuro, Señor amado. Y pase lo que pase, creemos que tú tienes el control. Estás ahí para nosotros. Estás ahí para escuchar nuestro clamor y manifestar tu gloria, tu poder y tu majestad. Dios soberano y eterno, a cada uno de los que ha aprendido algo durante este video, te pido que tú les bendigas y les ayudes y les permitas entender tu poder, tu soberanía y tu gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchísimas gracias por su atención, por estos minutos que usted decidió edificarse a través de la palabra, a través de este tema. No olvide dejarnos un like, no olvide suscribirse si aún no lo ha hecho y un comentario acerca de cómo le pareció el tema. Si quiere hacer algún aporte para que nos edifique a todos, es bienvenido. Que Dios les continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad. Jesús.